Hola, hola, ya estamos de vuelta. Continuamos con esta clase abierta inaugural de nuestro curso de Fisiología y Manejo del Cerezo. Antes de pasar a la siguiente charla, les quiero contar que después de esta charla que va a dar el doctor Richard Bastías, los vamos a invitar a participar en una plataforma que se llama AirMeet, que hemos implementado en conjunto con la Universidad de Chile y la Universidad de Concepción para este curso y también para otros cursos. Una de las solicitudes de muchos de nuestros alumnos era que les gustaría conocer a otros compañeros o conversar con los profesores, un equivalente al pasillo antes de entrar a la sala o el pasillo después de salir de clase, que creo que es muy importante en estos cursos. Permite una plataforma, yo la veo como un patio de comida donde uno ve y elige una mesa donde se sienta y ahí se te puede sentar otras personas al lado y conversar. Creo que es una herramienta muy entretenida. Cuesta al principio entrar en onda, pero se las recomiendo. Yo creo que es re importante para conversar entre ustedes. Entonces, terminada la charla de Richard Bastía, los queremos invitar. Vamos a poner en nuestra plataforma donde va a ser el curso más fácil de pinchar. Acá la vamos a poner en su momento en el chat. Y es fácil, se abre otra pantalla, es fácil de salir, no se asusten, nada va a desaparecer. Pero bueno, vamos con el programa. La próxima charla la dará el doctor Richard Bastías de la Universidad de Concepción, de la Facultad de Agronomía, también es investigador del PTEC, del programa de Fruticultura Sur. El doctor Bastías es profesor asociado en la Universidad de Concepción, Facultad de Agronomía. Sus líneas de investigación se enmarcan en el ámbito de la fisiología de árboles frutales, sistemas de protección climática de huertos y fruticultura de precisión. Richard es uno de los mayores referentes a nivel nacional e internacional en fisiología y producción de cultivos frutales bajo cubierta. Es inventor de las mallas bicolores de fotoselectividad combinada para mitigar el estrés por excesiva radiación solar y altas temperaturas en fruta. Fue finalista en un concurso de investigadores a nivel nacional este año por esta tecnología. Esto ha sido patentado, licenciado en Chile y el extranjero, y actualmente utilizado por productores de manzanas, uvas, berries y cerezas. Actualmente es director del Departamento de Producción Vegetal ahí en Agronomía en la U de Conce y dirige el Laboratorio de Fruticultura de Agronomía de la Universidad de Concepción. Hoy nos va a hablar sobre integración de la fisiología del cerezo bajo ambiente protegido. Un gusto, Richard. Todo tuyo, el escenario. ¿Se ve bien ahí? Sí, se ve bien. Bien, Patricio, muchas gracias. Muchas gracias a todos por la asistencia al inicio de este curso. Eh, Gracias también a Karen por su introducción. Creo que fue bastante conectada con lo que vamos a conversar hoy día, así que agradezco mucho los temas que se tocaron ahí, sobre todo el tema de adaptación, plasticidad, ¿no es cierto?, que se conversó. También al colega que habló de control del estrés, ¿no es cierto? Richard, Claro, se sí. escucha, perdona que te interrumpa, pero Ah, mejor perdón, ahora. tenía el micrófono arriba. Ahora sí, ahora se escucha Ahora se mejor. escucha bien. Sí, Ya, perdona. como les decía, creo que las dos sesiones anteriores, las dos presentaciones han sido una buena introducción a este tema que quiero tratar en esta clase, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la integración de la fisiología del cerezo en ambiente protegido. La idea de esta charla, que es como introductoria un poco a algunos temas que vamos a compartir durante el desarrollo del curso, busca principalmente mostrarle a ustedes primero lo complejo que significa trabajar en ambiente protegido, en cerezo, desde el punto de vista del entendimiento de la fisiología del cultivo. Segundo, ¿no es cierto?, mostrarles cómo este modelo productivo, este sistema productivo nos ha permitido desarrollar un modelo para poder entender mejor también cómo se comporta esta especie frutal frente a condiciones ambientales diversas. Y tercero, ¿no es cierto?, que tratar de un poco de indicarles a ustedes cuáles son las oportunidades que tienen del punto de vista, ¿no es cierto?, del manejo de las condiciones ambientales para los propósitos de la producción de cereza, que significa, ¿no es cierto?, obtener rendimiento y calidad de fruta, digamos. Eh,
para partir, algo muy parecido un poco a lo que mencionaba Karen, ¿no es cierto?, en su introducción, en su primera exposición. eh, el cerezo, ¿no es cierto?, efectivamente es originario de la zona de Euroasia. Se habla, ¿no es cierto?, que hay material que se ha colectado genéticamente y que indicaría que está entre la zona entre el Mar Negro y el Mar Caspio, ¿no es cierto?, que está acá indicado acá voy a tomar el láser, en este punto, ¿no es cierto? Turquía, Armenia, hacia esa zona, pero se ha dispersado genéticamente en otras situaciones, y gracias, ¿no es cierto?, a la propagación a través de los pájaros, el ser humano ha llegado a zonas muy al norte, ¿no es cierto?, el hemisferio norte, y también a zonas de la zona de Europa y Asia. Y también genéticamente a través del cruzamiento porque el cerezo es Prunus sapiens, ¿no es cierto?, recordando algunos aspectos de taxonomía, a través del cruzamiento con Prunus fruticosa, que es otra especie de prunos de esta zona, se dio origen al Prunus cerasus. Por lo tanto, genéticamente también está inmerso en el Prunus cerasus, que es el guindo, digamos, es la guinda. Por lo tanto, el cerezo es una especie bien particular que ha logrado, digamos, salir de su origen genético desde su inicio, y hoy día, desde el punto de vista del desarrollo comercial, son pocos los países en el mundo que no producen cereza. Entonces, prácticamente estamos hablando de una especie que sí, efectivamente, y coincido mucho con Karen, es una especie que ofrece una plasticidad de adaptación ambiental bastante amplia, ¿ya? Por lo tanto, uno no se debiera extrañar, en cierto modo, de que la respuesta de esta especie frente a cambios ambientales sea también rápida. Eh, Hoy día estamos en una situación de cambio climático que afecta directamente la fruticultura, y la fruticultura especialmente de especies caducifolias como el cerezo, que son especies que botan las hojas, ¿no es cierto?, que tienen un receso invernal. Y a mi parecer creo que hay dos aspectos que van a ser gravitantes, y seguramente lo son actualmente, del punto de vista de la adaptación del cerezo a condiciones ambientales distintas frente al cambio climático. Y uno tiene que ver con la disponibilidad de frío invernal, y lo otro tiene que ver con la fenología del cultivo. Del punto de vista de la disponibilidad de frío invernal, aquí hay un trabajo bien interesante publicado hace muy poco, el año 2019, desarrollado, ¿no es cierto?, en dos variedades de cereza bien importantes, que son Cristobalina y Regina, en donde se hizo un estudio, se calculó, ¿no es cierto?, la cantidad de requerimiento de frío invernal, ¿no es cierto?, para una buena brotación de la yema, y donde a través del estudio de porciones de frío se estableció que el rango iba entre 29 y 49, dependiendo, ¿no es cierto?, del riesgo real que tiene esa variedad, ¿no es cierto?, a sufrir por falta de frío. Entonces este estudio muestra algo bien interesante, que hace un mapeo acá en Europa, ¿no es cierto?, donde muestra la zona celeste, indica, ¿no es cierto?, en el modelamiento, como de aquí al año 2100, estas variedades de bajo requerimiento de frío no deberían estar en una zona de riesgo de sufrir por falta de frío. No obstante, ¿no es cierto?, las variedades con más requerimiento de frío, como Regina, sí estarían en la zona, ¿no es cierto?, del color acá como naranjo, ¿no es cierto?, y rojo, en donde claramente muestra que están en riesgo de tener problemas por falta de frío, ¿ya? Y esa es una realidad, y por eso los programas de mejoramiento genético han hecho esfuerzos importantes hoy día en obtener variedades de bajo requerimiento frío. Y el otro aspecto importante de adaptación del cerezo tiene que ver con la fenología. Aquí hay un trabajo adaptado de un trabajo publicado el 2013, donde muestra claramente, ¿no es cierto?, esto es un trabajo hecho en Estados Unidos, en Michigan, cómo se estudió la fenología del cultivo del punto de vista de la fecha de brotación, del punto de vista del estado fenológico de puntas verdes, en el tiempo, y cómo se ha visto, ¿no es cierto?, cómo se ha ido acortando, o sea, ha ido adelantando de cierta manera, ¿no es cierto?, la fecha de brotación, a raíz justamente de la alza en las temperaturas que han ido ocurriendo durante invierno-primavera. Se habla incluso en ese trabajo de 10 días de adelanto de la fecha de brotación, y cómo esto incide directamente en la mayor sensibilidad a eventos de helada. De hecho, la cantidad de eventos de helada ha ido en incremento justamente en los últimos años, ¿no es cierto? Y esto viene de una data, ¿no es cierto?, del año 1920 con estudio de fenología, y cómo se va viendo, ¿no es cierto?, que es una tendencia. Y esa es otra cosa que tenemos que tener muy presente,
que a raíz justamente del calentamiento, de las altas temperaturas, es muy probable que nuestras fenologías del cultivo se estén en parte, ¿no es cierto?, adelantando en fecha de brotación, por lo tanto con un mayor riesgo de helada. Ahora, yendo un poco a lo que yo les traje acá para esta clase introductoria, ¿no es cierto?, o charla un poco de inicio de curso. Hoy día la realidad es que el cerezo se está cultivando bajo un ambiente protegido, o sea, aparte de esa variabilidad que se da desde el punto de vista de la condición geográfica, que hoy día el cerezo está plantado en muchas partes del mundo, y del cambio climático, además le agregamos otro factor de variabilidad ambiental que tiene que ver con el uso de sistemas de huertos protegidos. Y hoy día se produce cereza, ¿no es cierto?, en techos para prevenir, ¿no es cierto?, daños de lluvia, en túneles altos, en invernaderos, ¿no es cierto?, en sistemas que combinan el uso de techo con malla para prevenir, ¿no es cierto?, efecto de la lluvia, granizo, en sistemas para anti-insectos, de malla anti-insectos, ¿no es cierto?, como esa fotografía que ven ahí ustedes, ¿no es cierto?, para evitar, ¿no es cierto?, el ataque de drosófila, y también, ¿no es cierto?, en mallas hoy día antisol o para reducir, ¿no es cierto?, el efecto de excesiva radiación. Entonces, en este cuadro queda claramente ejemplificado cómo hoy día el cerezo está siendo cultivado como especie, independiente de la variedad, en distintos sistemas de protección climática que generan indudablemente distinta variabilidad también climática, ¿ya? Y eso es súper importante. Ahora, no se asusten con esta imagen, ¿ah? Yo la quise hacer no para enredarlos, porque claramente esto es una clase más bien introductoria, sino sería ya como que hasta acá llegaríamos, digamos, por la cantidad de líneas que ven ahí, pero quise hacerlo porque quise hacer el ejercicio para que ustedes entiendan un poco cuál es la complejidad real, pero también cuál es la simplicidad, digamos, de poder entender estos fenómenos. Primero, nosotros tenemos que entender que hay variables ambientales con las cuales tenemos que convivir, ¿no es cierto?, tanto a nivel de manejo de huerto no protegido como protegido, que son las variables ambientales que son importantes en la producción de cualquier especie frutal, como es la radiación solar, ¿no es cierto?, la temperatura del aire, la humedad relativa, las precipitaciones y el viento, ¿ya? Y estas variables ambientales, desde el momento en que nosotros protegemos nuestro cultivo del cerezo, indudablemente que se modifican, todas se modifican, ¿ya? De alguna forma u otra se modifican. Lo que sí tenemos que entender, y es un poco lo que los quiero transmitir con esta imagen, es que nosotros tenemos que ir cambiando un poco el switch y tenemos que, más que hablar de variables ambientales, vamos a tener que empezar a hablar de indicadores microclimáticos, ¿ya? Y esos indicadores microclimáticos tienen que ver, ¿no es cierto?, con todos estos indicadores que yo menciono acá, que los vamos a ir viendo indudablemente durante todo el desarrollo del curso. Hay una sesión nueva, o sea, una última sesión que es la 15, creo que vamos a ver nuevamente este tema. Pero yo se los quería mostrar acá que ese es lo que tenemos que empezar a ver, digamos. A hablar de cantidad y calidad de luz, porque sí se ve modificada tanto la cantidad como la calidad de la luz solar. Más que hablar de temperatura, hablar de frío invernal, de grados calor, de punto rocío, que tiene mucha importancia en la helada, de déficit de presión de vapor, que es la conjunción de temperatura como humedad relativa y que es un indicador mucho más cercano a lo que le está pasando a la planta en términos de las dos variables como humedad relativa y temperatura, de evapotranspiración de cultivo, de intensidad de lluvia y de velocidad del viento. Y que indudablemente todos estos factores, estos indicadores, perdón, microclimáticos inciden sobre respuestas fisiológicas muy variadas. Yo aquí destaco las más importantes, yo creo las más relevantes, que también tenemos que ir a empezar a mirar, digamos, desde la fotosíntesis, la inducción floral, desde efectos en el crecimiento de brotes, en la floración, en la incidencia helada, en la fecundación, ¿no es cierto?, en la polinización, en el crecimiento y maduración, susceptibilidad a partidura y estatus hídrico de la planta. Entonces, el mensaje de esta imagen es básicamente no indicarles todas esas líneas que están bastante bien pensadas, porque uno va asociando y les va a quedar como respaldo a que ustedes empiecen a ver cuáles inciden sobre una u otra. Es más que nada para llamarlos, digamos, a que tenemos que empezar a mirar distinto en los indicadores que vamos a utilizar para asistir, para manejar la producción de cereza bajo condiciones de huertos protegidos. Hoy día yo me voy a centrar ahora en esta charla, dado el tiempo obviamente, en dos
variables ambientales que tienen que ver con la radiación solar y la temperatura, que por lo demás son una de las más importantes dentro de los procesos fisiológicos, ya que hablamos de integración de la fisiología del cerezo en ambiente protegido. Para hablar de radiación solar, siempre tomo esta imagen, que es un análisis bien didáctico, pero que también a veces cuesta entenderlo, pero creo que ayuda mucho a valorar realmente lo que significa la luz solar para la producción de la fruta y para la producción de cereza en este caso. Eh, Nuestra oferta de radiación solar en general, ¿no es cierto?, que existe en Chile es bastante alta, ¿ya? Aquí yo hablo de 7000 megajoules, ¿no es cierto? Pero el periodo frutal de nuestras especies frutales, especialmente el cerezo, es bastante corto en consideración a otras especies que son mucho más largos, por ejemplo, con fruta, me estoy refiriendo con fruta. En el caso del cerezo, ¿no es cierto?, con fruta son 3 meses, por lo tanto el periodo efectivo donde yo estoy aprovechando esa luz va disminuyendo, ya baja, ¿no es cierto?, a 1750 megajoules que estoy cosechando de luz, y después viene, ¿no es cierto?, la disponibilidad de la luz, y ahí, ¿no es cierto?, hay una luz importante, que es la luz fotosintéticamente activa. Y curiosamente uno todavía ve que cuesta entender el concepto a nivel de campo, porque normalmente nosotros hablamos siempre de radiación solar, pero tenemos que acostumbrarnos a hablar de luz fotosintética, porque es la luz que finalmente usa la planta para los procesos productivos. Y fíjense que solamente el 50% de esa oferta llega a la planta. Y después, a través de nuestros manejos adecuados de poda, conducción, ¿no es cierto?, logramos interceptar luz y distribuir luz. Y aquí, ¿no es cierto?, en estos dos aspectos, la protección juega un rol relevante. Primero, la disponibilidad de luz se ve modificada, porque al momento de colocar un plástico, una malla o lo que sea, ¿no es cierto?, cualquier sistema va a bajar la disponibilidad de luz. Y eso lo tenemos que tener claro, ¿ya? No hay ningún sistema que no baje la disponibilidad de luz, ¿ya? Y también los sistemas van a afectar la distribución y la intercepción de la luz en la planta. Va a depender mucho del tipo de material, de la estructura, de la arquitectura de la planta. Finalmente uno va avanzando en este sistema, hay un porcentaje no menor que es luz que no es fijada en la fotosíntesis. Desafortunadamente las especies frutales no tienen la capacidad de fijar más de un 5% de la luz en la fotosíntesis, porque tienen una eficiencia, son plantas C3, que son plantas menos eficientes que otras plantas en el reino vegetal. eh, Tienen un porcentaje no menor de pérdida por respiración, que es un tema que vamos a tratar seguramente más adelante, cómo las temperaturas inciden sobre esas pérdidas de respiración y cómo también nos están afectando los rendimientos. Y aquí viene el balance, ¿no es cierto?, que hacemos nosotros de vegetativo y reproductivo, que ya Karen mencionó un poco, que en el fondo el cerezo es una planta que está estructurada para producir más bien madera que fruta. El índice de cosecha del cerezo es muy bajo comparado, por ejemplo, con una especie como el manzano. Por lo tanto, para que ustedes calculen más o menos, de toda la luz disponible que tiene la planta, solamente un 0,04% va a la fruta. Esa es la jugada que estamos haciendo constantemente a través de todos nuestros manejos para optimizar el uso de la luz. Por lo tanto, el hecho de poner una cobertura sí tiene relevancia, porque nosotros no podemos sacrificar la disponibilidad de luz para la planta, considerando que la eficiencia de la planta, del cerezo en este caso, es poco eficiente. Entonces tenemos que tratar de maximizar la disponibilidad de luz. Y aquí, como recordatorio, ¿no es cierto?, de los procesos de base, la fotosíntesis es esencial, digamos. El proceso de la fotosíntesis, que es un proceso que permite utilizar esta energía disponible, que es la luz, y utilizar, ¿no es cierto?, el combustible, que es el carbono, ¿no es cierto?, el dióxido de carbono, el agua, para transformar, ¿no es cierto?, esta energía lumínica en energía química, que es un proceso precioso en el reino vegetal, que las plantas lo tienen, es tal vez uno de los procesos más fabulosos que tienen las plantas para competir en relación a otros organismos, con los cuales son capaces de fabricar su propio alimento y producen carbohidratos, que son los que finalmente construyen todo, construyen la producción de biomasa y la producción de fruta. O sea, cuando nosotros hablamos de fotosíntesis, debemos estar pensando en fruta, fotosíntesis, fruta, porque son los carbohidratos los que nos permiten construir fruta. Y aquí, ¿no es cierto?, me detengo un poco porque la luz
que nosotros necesitamos, y nuevamente volviendo al discurso anterior, es luz fotosintética, luz que sea eficientemente utilizada por la planta para la fotosíntesis, que es la luz fotosintéticamente activa o radiación fotosintéticamente activa, que es la luz par. Ahora, ¿qué ocurre con el cerezo? Esto es un trabajo, una gentileza del doctor Pasquale Lociale, ¿no es cierto?, de Italia, que me pasó esta información y donde yo construí este gráfico, un poco para entender lo que mencionaba en un momento Karen, donde hay pocos datos de cuál es el punto máximo de fotosíntesis frente a la disponibilidad de luz. Y este gráfico muestra algo bien interesante. Aquí tienen ustedes, ¿no es cierto?, la cantidad de luz fotosintética en el eje X desde 0 a 2000 micromoles, que es lo que normalmente uno recibe en el verano, digamos, en Chile. Son los valores reales que uno mide de luz fotosintética. Y aquí tienen la fotosíntesis de la hoja del cerezo. Y tienen un brote anual, ¿no es cierto?, que es el brote anual, ¿no es cierto?, la fotosíntesis es un brote anual, y tienen, ¿no es cierto?, los dardos. Y si ustedes ven, la curva es más o menos muy similar, y uno podría decir aquí, analizando esta curva, que el punto, ¿no es cierto?, de saturación, o donde se alcanza la máxima fotosíntesis, son 1000 micromoles. O sea, basta que yo tenga el 50% de la luz disponible, y yo debería estar con el máximo de fotosíntesis en la planta. Entonces la pregunta uno que se hace, si yo coloco una malla o cubro un cerezo con una malla un 50%, no debiera tener problema de disponibilidad de luz. Y debiera ser así. Pero la verdad es que es más complejo que eso, ¿ya? Y eso es lo que yo quería analizar con ustedes, porque la verdad es que hay otros procesos que también dependen de la disponibilidad de luz y nosotros no podríamos eventualmente sombrear a un 50% de disponibilidad de luz. Por otra parte, ¿no es cierto? Acá, esto es una cosa bien interesante. Si ustedes analizan acá estas dos curvas, aquí está la cerezo de la variedad Cordia y la variedad Regina, y este es el patrón diario de fotosíntesis en relación a la disponibilidad de luz. El verde es la disponibilidad de luz. Recuerden que le hablaba, ¿no es cierto?, de valores, esto a pleno sol, de 2000, ahí justamente alcanza valores de 2000 micromoles, ¿no es cierto?, disponibilidad de luz, en el caso de la variedad Cordia, y en el caso de Regina más o menos similar. Y si ustedes se fijan, la medida de esto de la mañana a la tarde va aumentando y se mantiene muy estable. Lo mismo ocurre acá. Pero que ustedes se fijan acá con la línea roja representa la fotosíntesis. ¿Y qué ocurre con la fotosíntesis? La fotosíntesis máxima se alcanza en este periodo. No se alcanza en la tarde, aun cuando tenga mayor disponibilidad de luz. Y ahí hay que estar atento, porque si yo tengo un sistema de protección que me está bajando en un 50%, y yo aquí estoy en promedio en 1800, estoy en promedio en 600, por lo tanto ya estoy limitando la fotosíntesis de la planta. Y para ambas variedades. Por lo tanto, este es un factor importante a considerar, porque después en la tarde, por mucha luz que tenga la planta, no hace más fotosíntesis. ¿Por qué no? Porque está limitada estomáticamente, porque los estomas en la tarde se cierran. Por mucha luz que tenga, los estomas ya están cerrados, porque son los estomas tan limitados estomáticamente, es decir, la temperatura y la condición de temperatura y humedad relativa hacen que los estomas en ese periodo se cierren. Por lo tanto, aunque yo tenga luz, no tengo cómo utilizar esa luz en fotosíntesis, porque están limitados automáticamente. Entonces nosotros tenemos que asegurar de que en este periodo yo tengo mayor posibilidad de disponibilidad de luz bajo un sistema de huerto protegido. Y también la disponibilidad de luz, y algo les señalé, no es solamente importante para la fotosíntesis, sino que también es importante para el desarrollo de la yema floral. Y como nos dijo Karen, ¿no es cierto?, la yema floral es la unidad productiva nuestra. Es ahí donde están, ¿no es cierto?, los primordios florales, y ahí está la floración, y ahí viene la fruta. Entonces nosotros no podemos limitar el desarrollo de yemas florales, porque en el fondo lo que estaríamos haciendo es afectar el rendimiento. De ese punto de vista, acá hay un análisis, ¿no es cierto?, tomado con datos propios, donde se analiza, ¿no es cierto?, el número de yemas florales en relación a los brotes y los dardos, en relación a la disponibilidad de luz, luz fotosintética nuevamente, y ustedes ven acá, ¿no es cierto?, que en el caso de los dardos sí se ve una tendencia que en la medida que yo voy disminuyendo la cantidad de luz disponible, comienza a bajar el número de yemas florales. Es decir, hay menor inducción de yemas florales. De hecho, el cálculo que hago acá es que bajando un 35% de la luz disponible par fotosintética, uno bajaría entre 1 a 2 yemas por dardo. Ese es el costo que tendría yo de bajar en ese porcentaje en la disponibilidad de luz.
Por lo tanto, no significa solamente preocuparme de la fotosíntesis, sino que también tengo que preocuparme de la fertilidad de nuestras yemas. Entonces, ¿cuál es la cantidad de luz disponible real que debiera tener bajo una cobertura? Es el análisis seguramente que vamos a hacer en parte ahora, pero que también lo vamos a desarrollar durante el curso o al final en la sesión donde vamos a hablar justamente de estos temas. Y aquí les pongo un caso bien interesante, un caso práctico, un caso, digamos, real de lo que nosotros medimos en cobertura en un huerto de cereza de Sweetheart, instalado en Los Niches, y otro en Sagrada Familia, y la disponibilidad de luz, la transmisión de luz par, ¿no es cierto?, en el periodo que a mí me interesa tener luz par, que es, yo les decía, del mediodía hacia la mañana, porque es ahí donde la planta está haciendo mayor cantidad de fotosíntesis, y cómo va variando esto, varía entre las localidades y cómo varía en el tiempo, en los días después de plena flor de que está instalada la cobertura. Y ustedes se pueden fijar claramente que aquí va disminuyendo la transmisividad, y eso es lo que ocurre mucho con los huertos protegidos. ¿Por qué? Porque se van ensuciando por polvo, ¿no es cierto? Se va desgastando el material. Hay una serie de factores que hace que la transmisividad vaya reduciéndose y además la posición del sol va cambiando respecto al sistema de protección. Si ustedes hacen ese cálculo acá, yo suponiendo que tengo a pleno sol 2000 micromoles, que es lo que estábamos hablando de luz fotosintética que yo tengo a pleno sol acá en Chile, ¿ya? Y en muchas partes del mundo bajo techo, en el inicio de la estación, ¿no es cierto?, estaría teniendo más o menos 1200, o sea, estoy ok con la fotosíntesis, estoy ok. En el caso de, al final de la estación, estaría entre 900 y 1000, o sea, estoy casi al límite de lo que necesito en ese periodo para una hoja totalmente expuesta. Por lo tanto, estaría, entre comillas, con el óptimo para la fotosíntesis de esta especie. Pero para el desarrollo de la yema floral, probablemente ya estoy limitando el desarrollo de la yema floral. Por lo tanto, es muy importante, y de hecho lo vamos a discutir en la sesión 15, que vamos a hablar de esto, la transmisividad del material que nosotros estemos utilizando, ¿no es cierto?, en la cobertura en los huertos protegidos. Y este otro trabajo que también es interesante, que también permite ver cómo uno puede integrar las cosas, tiene que ver con la altura de la planta y la orientación de la hilera. Aquí ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Este es un trabajo que hicimos a través de un convenio con Frusan, ¿no es cierto? Donde nosotros analizamos la transmisividad de la luz disponible par, nuevamente, la fotosintética, la que nos sirve, a distintas alturas de la planta. En la situación amarilla, ¿no es cierto?, está en la máxima altura. En la situación verde, ¿no es cierto?, es donde está más bajo, a 1 metro desde la superficie del suelo. Y ustedes se dan cuenta cómo va bajando la transmisividad. Es decir, claramente, en teoría, en las plantas, en esos sectores, estoy recibiendo menos transmisividad de luz por efecto de la cobertura. Si uno lo analiza acá, desde el punto de vista de la orientación, se ve también que la orientación del huerto tiene mucha incidencia en la transmisividad de luz por efecto de las coberturas. Menor transmisividad se ve en la orientación este-oeste. Mayor transmisividad se ve en la orientación norte-sur. Por lo tanto, son cosas que también tenemos que ir mirando, especialmente cuando nosotros elegimos un material de cobertura frente a la orientación de hileras que tenemos plantado en nuestro huerto. O al revés, ¿cómo definimos el diseño de plantación de nuestro huerto cuando los tenemos que manejar bajo huertos protegidos para que tengan mayor disponibilidad de luz? Son dos cosas importantes que tenemos que analizar. La cantidad, si yo hago nuevamente el análisis matemático, si yo asumo nuevamente que tengo 2000 micromoles de luz a pleno sol y yo estoy reduciendo aquí en la parte baja, estoy cerca de un 50% en promedio, estoy ok con la fotosíntesis, pero estoy limitando nuevamente el desarrollo de yemas florales. Y en la situación este-oeste estoy mucho más limitado para ambos factores, fotosíntesis y yemas florales. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que analizar son cómo encontrar, ¿no es cierto?, en esta situación de huerto protegido, tecnologías que nos permitan posibilitar o favorecer una mayor disponibilidad de luz en los huertos, que va a ser tratado en la sesión 15 ya, digamos, y que tiene que ver con sistemas de plantación, orientación, arquitectura, sistemas de poda, ya, que son cosas que tenemos que trabajar. Diseño del sistema de instalación de cobertura, ¿es plano, circular? ¿Cuál es la incidencia real del sistema de cobertura del diseño sobre la transmisividad de luz? La selección de materiales, por supuesto, transmisividad, difusión de la luz.
y la incorporación de nuevas herramientas, ¿no es cierto?, que hoy día están disponibles, que nos permiten de alguna forma cosechar más luz, como los film reflectantes, ¿no es cierto?, materiales fotoselectivos. Ahora, el segundo aspecto desde el punto de vista de la integración de la fisiología en ambiente protegido, para mí, gusto es la temperatura. De todas maneras, la temperatura del aire es muy relevante. Y para poder un poco simplificar este tema, y considerando que esto es más bien una clase más introductoria, yo hice este esquema acá que integra varias variables, integra los estados fenológicos del cultivo, con procesos fisiológicos que ocurren en distintos estados fenológicos y cómo la temperatura juega un rol gravitante en esos estados, que es muy importante de reconocer cuando nosotros estamos trabajando en ambiente protegido. ¿Por qué? Porque por una parte nos permite evitar problemas, pero también nos permitiría ofrecer la oportunidad de poder mejorar algunas cosas a través de estos sistemas de huertos protegidos. En el caso, aquí está el estado del cerezo, el estado de paradormancia, ¿no es cierto?, en yemas que todavía no han botado sus hojas, aquí entrando a la endodormancia, y entre la endodormancia y la ecodormancia, después, ¿no es cierto?, brotación, floración, y después viene, ¿no es cierto?, la cuajado de fruto, desarrollo de fruto, fruto de color pajizo y fruto a cosecha. Y aquí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, en los distintos estados fenológicos cómo están ciertos procesos. Aquí está la iniciación floral, la diferenciación floral, ¿no es cierto?, que son estas yemitas abiertas acá, y aquí, ¿no es cierto?, nuevamente en diferenciación floral más avanzada. Por acá está, ¿no es cierto?, el proceso de floración, polinización y fecundación, crecimiento y desarrollo del fruto. Y acá, ¿no es cierto?, bueno, aquí ya lo mencioné, diferenciación floral, iniciación floral y diferenciación floral. Y todos estos cuadritos rojos que ven acá son los rangos de temperatura que, tomando un poco de base, porque está muy dispersa la información y cuesta un poco llegar a consenso de cuáles son las temperaturas óptimas para cada uno de los procesos. Pero uno, buscando la información, pude armar un poco este consenso de acuerdo a los autores que logré capturar. Primero, ¿no es cierto?, en el caso de la entrada a la endodormancia, ahí todavía hay un tema que es bien interesante, que todavía es discutible, y se ha transformado en un tema de discusión hoy día a raíz, ¿no es cierto?, del uso de mallas para mejorar, ¿no es cierto?, la brotación, que tiene que ver con el fotoperiodo y la temperatura. Y lo que se indica hasta el día de hoy es que en la medida que los días se van acortando, pero las temperaturas realmente disminuyen, por lo menos en un rango de 9 grados, la yema es capaz de entender que los días se están acortando. Si la temperatura no logra disminuir, la yema del cerezo no logra entender que los días se están acortando. El cerezo no es 100% fotoperiódico, no es una especie 100% fotoperiódica. Hay un trabajo publicado, ¿no es cierto?, en Tree Physiology hace tiempo atrás que lo demuestra. Más bien hay una interacción con el frío, ¿ya? Pero interesante, porque si se dan esas condiciones de disminución de temperatura y los días a su vez están acortándose, o nosotros somos capaces de acortar los días a través de un sombreamiento excesivo, podríamos indudablemente que mejorar la rápida entrada a la endodormancia de la yema. Y después, ¿no es cierto?, cuando pasa la endodormancia, para poder salir de esa transición de la endodormancia, de este estado, ¿no es cierto?, a este estado, indudablemente que tiene un rango de temperatura de frío y que cuesta analizarlo, porque están las porciones de frío, las unidades de frío y las horas frío. Según lo que yo logro rescatar, hay un rango que va entre 2 y 16 grados, que son como el óptimo, ¿ya? Donde uno está siempre ganando frío. Fuera de esos rangos es muy difícil. Después está la sensibilidad helada, ¿no es cierto? Se habla de -15, -20 grados. Después necesito calor, base 4,5 grados. Necesito acumulación térmica para que este proceso de floración termine homogéneamente. Karen hablaba de días soleados, ¿no es cierto?, que en el fondo lo que están permitiendo es generar condiciones de acumulación térmica. Y luego, ¿no es cierto?, vienen el crecimiento y desarrollo, y aquí hay temperaturas también, acumulación de grados, para que la fruta crezca y madure, donde también podemos intervenir nosotros a través del huerto protegido. Y la temperatura óptima de la fotosíntesis, que no se le da mucha importancia en el cerezo, pero fíjense que les voy a decir que la temperatura óptima del cerezo para la fotosíntesis es bastante más baja en relación a otras especies, es de 19 a 25 grados.
Por lo tanto, el cerezo claramente para tener buena fotosíntesis necesita tener un ambiente más bien fresco. Por lo tanto, cada vez que estamos con temperaturas muy altas, estamos perdiendo mucho de fotorrespiración, mucha pérdida por respiración. Después acá en el caso de la floración, los umbrales de floración a polinización, hay un rango crítico de helada, ¿no es cierto?, que va entre -4, -1 °C. La temperatura de la fecundación también necesita un rango óptimo. Uno habla entre 18 y 22 grados, pero el rango que no nos gusta son las temperaturas muy bajas, menos de 5 grados o menos de 30 grados, ¿ya? Y en el caso de la diferenciación floral, es crítica la temperatura cuando es mayor a 30 grados, mayor o igual a 30 grados, por todos los procesos problemáticas que puede generar en la diferenciación floral esas temperaturas. Este es el cuadro más o menos que logré armar, que es muy difícil, para poder entender un poco cómo se comporta la fisiología del cerezo en estas condiciones de ambiente protegido. La primera cosa, ¿cómo controlar la salida del receso y la floración? Pues bien, aquí eh, es un tema muy discutible, pero es un tema que igual vale la pena analizar, porque si yo realizo una cobertura con sombra, estoy pensando en una cobertura con un material que me permita realmente enfriar, pero a su vez también me permita bajar la intensidad de la luz, es muy probable que logre entrar a una endodormancia bastante de mejor calidad. ¿Por qué? Porque se estarían dando el efecto del fotoperiodo, que solamente se va a dar bajo esas condiciones de enfriamiento, de temperatura menor a 9 grados, pero va a depender mucho de la temperatura que logre conseguir yo en la yema. Lo que sí está claramente analizado y está discutido es que el bajar la luminosidad a través de una cobertura en este periodo, además, ¿no es cierto?, evita de alguna forma que la yema alcance temperaturas muy altas en el día y que nos estarían haciendo perder frío, acumulación de frío. Y eso es algo bien interesante porque si ustedes se fijan, hoy día tenemos cada vez más otoños e inviernos con días soleados. Y esos días soleados que realmente la temperatura puede llegar a niveles bastante altos, pero además hay un nivel de radiación importante. Y ese nivel de radiación, llegando a la yema, que no tiene hojas, porque estamos en receso, e indudablemente que produce un calentamiento de esa yema, y eso podría estar de alguna forma restando la acumulación de frío. Por lo tanto, en esa cobertura de sombra, uno podría eventualmente enfriar a través de reducir el calentamiento radiativo de la yema. Y por otro lado, ¿no es cierto?, una cobertura térmica como un plástico, una rafia, ¿no es cierto?, apropiada obviamente, nos va a permitir acumular grados día en la floración y permitir, ¿no es cierto?, salir con una floración más uniforme que se logra a través de la retención de la radiación térmica, que es lo que muestra acá la figura. Pero después de eso hay que preocuparse de la fecundación. Y la fecundación es un proceso bien delicado porque va a depender mucho, ¿no es cierto?, de cuánto demora el tubo polínico en crecer para fecundar el óvulo. Y va a depender de cuánto tiempo el óvulo esté longevo o la longevidad que tenga ese óvulo esté viable. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque nosotros nos podemos entusiasmar mucho, ¿no es cierto?, en tratar de aumentar la acumulación térmica a través de una cobertura, un huerto protegido, para poder favorecer una floración más uniforme, cosa que se consigue, pero si los niveles de temperatura son demasiado extremos, podemos irnos al otro lado y tener problemas de cuajado de fruto, debido a que de alguna forma las temperaturas altas en floración o previo a la floración, iniciada la floración, la plena floración, podrían estar alterando, ¿no es cierto?, el proceso de fecundación. Y a través de diferentes formas. Una, porque el tubo polínico se acelera demasiado en crecimiento y no alcanza a fecundar el óvulo cuando está viable, y el óvulo no alcanza a estar viable para ese crecimiento tubulínico. O al revés, que el óvulo pierda longevidad o viabilidad por excesiva temperatura o por problemas de la receptividad del estigma. Entonces, claramente hay que tener mucho cuidado. Hay que evitar llegar a temperaturas de 25 o 30 grados, porque si no vamos a tener problemas como incluso se ha demostrado en trabajos publicados en España y también lo publicamos nosotros acá en Chile, donde claramente se ve cómo la temperatura en esta condición que es cálida, ¿no es cierto?, temperatura alta previo a la floración, a la antesis o en la floración misma, generan una caída, ¿no es cierto?, mucho más importante en el cuajado de fruto, que esto es lo que refleja acá, en relación a la condición, digamos, sin esas temperaturas altas. Por lo tanto, es muy relevante considerar ese factor al momento de trabajar con coberturas para
de alguna forma adelantar la floración o producir una uniformidad mayor de la floración en la primavera. El control de helada. Este sí que es un tema bastante más complejo de lo que yo pensaba. Yo siempre me había quedado con la idea, yo creo que muchos, de que las coberturas, efectivamente, los cubiertos protegidos ayudan a prevenir la helada. Y la verdad es que va a depender mucho del material y va a depender mucho de la condición ambiental en la que uno esté. Y eso nosotros lo hemos ido observando. Hay materiales que nos permiten efectivamente aumentar la temperatura durante la noche, que son los periodos donde tenemos mayor incidencia de helada, pero hay otros materiales que nos enfrían más el sistema. Entonces hay que tener mucho ojo con ese factor. Primero, el rango de temperatura, ¿no es cierto? En el caso acá, yo se los puse anteriormente, -4, -1 grado, ya vamos a tener problemas de helada. Y aquí ustedes tienen un trabajo bien interesante, publicado, realizado, ¿no es cierto?, en túnel y control. Túnel en la línea segmentada y control en la línea continua. Y aquí tienen condiciones muy variables. Un día soleado frío, un día soleado cálido, un día nublado frío y un día nublado cálido. ¿Qué es lo que ocurre? Si ustedes se fijan en un día soleado frío, que puede ser, ¿no es cierto?, primavera, la temperatura con el túnel aumenta en el día, pero en la noche disminuye, se enfría más rápido. Y lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, en un día soleado cálido con menor magnitud, pero no ocurre así que en un día nublado frío. En un día nublado frío ya esta amplitud es menor, y en un día nublado más cálido hay un ascenso de temperatura en el día, pero no hay descenso de la temperatura en la noche. Por lo tanto, dependiendo de la condición ambiental, es como se da esta lógica. Y acá, ¿no es cierto?, en el mismo trabajo está la diferencia de temperatura del aire hoja y temperatura hoja yema, aire yema, que es lo que nos interesa, y ustedes se dan cuenta cómo en el primer caso, día soleado frío y día cálido, con el túnel uno desciende más la temperatura, ¿no es cierto?, en la hoja y en la yema, o sea, se nos enfría más rápido, por lo tanto es mayor riesgo de helada. Dicho de otra forma, es mayor riesgo de helada. Y ahí va a depender mucho de la termicidad que tenga el material que estamos utilizando. Pero no así ocurre en esta situación, donde es al revés. Entonces, aquí claramente hay un efecto del material, de la capacidad de inversión térmica que tenga el material, de la necesidad en algunos casos. Por eso también en Estados Unidos se propone usar calefactores en túneles altos para un poco compensar esa pérdida de calor. Y también es muy relevante la humedad relativa. El riego y la humedad relativa. Si nosotros logramos tener más húmedo el sistema, es muy probable que el punto rocío sea distinto. Es decir, en vez de bajar la temperatura a niveles de producir daño de helada, va a generar probablemente un rocío o va a generar una condición, esa baja temperatura, o una condición de escarcha, pero no de daño de helada, ya de helada más severa. Por lo tanto, eso es un factor importante a considerar, que también lo vamos a discutir más adelante en el curso. El control del crecimiento y la maduración de frutos, otro tema importante, otra respuesta fisiológica de la cereza frente a cultivos protegidos. Y aquí creo que la mayoría de ustedes puede coincidir y vamos a coincidir, yo creo. Esto funciona cuando nosotros trabajamos con variedades de cosecha temprana y en localidades más cálidas. Y aquí lo queda claramente establecido. O sea, esto fue un trabajo, ¿no es cierto?, con cobertura y sin cobertura, y ustedes ven cómo el diámetro de frutos se vio incrementado por efecto de la cobertura. O sea, y aquí está la fotografía, digamos, mucho más grande, y además, ¿no es cierto?, se adelantó la maduración. Y lo mismo ocurrió desde el punto de vista de azúcares, ¿ya? En el caso de Santina, en las localidades de Sagrada Familia. Una variedad más temprana, una localidad más cálida. Pero una localidad más fría y una variedad más tardía, esta diferencia no es tan acentuada, como ocurrió con Suijar. Si ustedes se fijan acá, ¿no es cierto?, prácticamente el diámetro anduvo muy parejo y también la cantidad de azúcares. ¿Ya? Se ve un inicio, y ese inicio no se debe justamente a un efecto de la cobertura sobre la maduración de la fruta, se debe que anteriormente partió un poco antes la floración, porque esto fue puesto desde antes de yema hinchada, y por lo tanto partió un poco más la floración anticipadamente, pero finalmente al final del día se compensaron. Entonces, claramente, si yo voy a buscar este propósito, tengo que hacerlo, ¿no es cierto?, en un sistema que me aumente la temperatura, pero que también tenga las condiciones de variedad y localidad adecuada para lograr ese propósito. Y aquí para finalizar ya, ¿no es cierto?, otro tema que también creo que tiene mucha relevancia. Hoy día se habla mucho del problema que ha generado el calor en verano en el desarrollo de frutos doble
en el desarrollo de suturas de la cereza. Se habla también de pérdida de pedicelo, se ha hablado, ¿no es cierto?, de otros problemas fisiológicos que se están generando por esta alza de la temperatura, y Karen creo que lo mencionó, y creo que es bien relevante, que probablemente tienen que ver mucho con la temperatura que alcanza la yema durante su proceso de diferenciación floral, ¿ya? Y eso creo que es algo que hay que indagar más, porque tal vez le estamos echando mucho la culpa a la etapa desde la floración hasta la cosecha, pero no nos hemos dado cuenta qué pasa en la diferenciación floral. En la diferenciación floral que parte, ¿no es cierto?, terminada la cosecha, perdón, de fruto color amarillo pajizo en adelante y dura hasta marzo, abril y sigue funcionando. Por lo tanto, esa etapa hay que tenerla bien considerada, especialmente cuando trabajamos con cobertura, porque nosotros estamos acostumbrados a que terminada la cosecha, nosotros recogemos la cobertura. Pero ¿qué pasa si la cobertura la dejamos extendida hasta caída de hoja? ¿Qué pasa si dejamos una malla hasta caída de hoja? Esas son preguntas que tenemos que hacernos, digamos, y analizarlas y ver cuál es el propósito y cuál podría ser desde el punto de vista de lo que va a venir después. Cuajado de fruto, desarrollo de la calidad de la fruta. Del punto de vista de lo que más se ha estudiado al respecto, y son trabajos de japoneses, digamos, el tema de los frutos dobles, pero que ayuda de alguna forma a entender también los otros problemas que podemos estar teniendo por efecto de la temperatura en la diferenciación floral. Aquí los trabajos de los japoneses demostraron claramente que con 30 grados se lograban obtener los frutos dobles, estos mellizos, ¿no es cierto? O estos frutos que tienen este ovario abortado. Acá tienen dos ovarios, esto es un ovario abortado. Hay otros, hay distintas conformaciones, hay otros que tienen como una pequeña sutura, y indudablemente que la sutura es muy probable que está asociado a temperatura y otros factores, más que solamente la temperatura. Pero en el caso de frutos dobles se demuestra que 30 grados es como el límite, o sea, con 25 grados no se generó ese problema, sí se genera con 30 grados y mucho más con 35 grados. Por lo tanto, nuestro umbral crítico es 30 grados. Ahora, 30 grados de temperatura del aire. ¿Qué temperatura de la yema? Esos son temas que hay que analizar. ¿Cuál es la temperatura de la yema, digamos? En la cual, porque probablemente también es incidente la exposición de la yema dentro de la planta. Y esos son temas que tenemos que analizar. Bueno, del punto de vista de cobertura, si yo hago una sombra, yo debiera bajar la temperatura del aire, pero va a depender obviamente del tipo de cobertura. Lo importante es que nosotros deberíamos saber cuándo realmente está ocurriendo el suceso. Y aquí los japoneses hicieron este estudio, y es bien interesante, el grupo de Beppu, ¿no es cierto? Y estudiaron en distintos estados de desarrollo de la diferenciación floral, desde los primordios de brácteas, primordios florales, primordios de sépalos, de pétalos, ¿no es cierto? Esto está con microscopía electrónica, el desarrollo de la diferenciación floral, primordios de estambres, que son en las flores ya que están más alargadas, y aquí está el primordio de pistilos. Entonces, lo que lograron demostrar es que la mayor manifestación haciendo tratamientos de temperaturas críticas sobre 30 grados para inducir el problema, se vio en el estado de primordios de sépalo y pétalo. Desde ahí es donde se consiguió el mayor efecto sobre la cantidad de frutos dobles. Pero no obstante, tanto antes como después, igual hay incidencia de frutos dobles. Por lo tanto, no es que solamente nosotros debiéramos preocuparnos de atacar el problema acá, sino que tenemos que preocuparnos durante todo este periodo, que va desde diciembre hasta febrero. Pero sí debiéramos tratar de mejorar nuestra gestión en esta etapa, ¿ya? Y que ahí, en ese caso, yo tomé el dato, digamos, y lo llevé a la situación nuestra, va entre enero y febrero, fines de enero y febrero. Bien, ¿qué tecnologías tenemos porque esto también hay que discutirlo más, o sea, esta es una clase más introductoria? ¿Qué tecnología tenemos para controlar mejor la temperatura en huertos protegidos? Y lo que vamos a hablar en la sesión 15 va a ser de diseño de sistema de instalación. Los sistemas de instalación sí influyen también sobre la temperatura que se logra bajo la cobertura. La altura es un tema que hay que discutir todavía, ¿no es cierto? ¿Cuál es la altura ideal respecto a la planta? La ventilación, el sistema de apertura y cierre, la selección apropiada de materiales, la termicidad, acá más que de difusión de luz, estamos hablando ahora de termicidad. ¿Cuál es el porcentaje de IR, de factor de infrarrojo que pasa bajo la cobertura que nos determina la temperatura que va a alcanzar la cobertura? La porosidad. La incorporación de nuevas herramientas, enfriamiento evaporativo. Hay cosas que se están haciendo ya, ¿no es cierto?, de tratar de enfriar el sistema y buscando propósito de combinar cobertura con enfriamiento a través de sistemas de riego mucho más conectado con la planta, mucho más localizado. Materiales fotoselectivos
y caolinitas, digamos, que siempre están ahí como una herramienta para el control térmico de la planta en esta condición. No tengo la lámina como de resumen, de conclusión, no la alcancé a meter, pero para concluir, digamos, solamente indicarles que parece que se cumple el objetivo un poco de que realmente existe una complejidad de poder entender cómo se comporta fisiológicamente el cerezo en un ambiente protegido, y claramente demuestra que el cerezo es una especie muy plástica, pero también nos muestra que al estudiar en estos sistemas protegidos es un buen modelo para entender mejor la fisiología de la misma especie, para poder mejorar la gestión, ¿no es cierto? Y nos abre esta oportunidad de poder manejar mejor la fisiología a través del el manejo del microclima con estos sistemas de cobertura y de sistemas de huertos protegidos. Eso sería, Patricio. Muchas gracias. Muchas gracias, Richard. Muy entretenido. Y tenemos algunas preguntas y están llegando más. María Córdoba pregunta, ¿qué influencia tiene la humedad de suelo a través de la diferencia de temperatura, reducción de 9 grados de la que hablabas, más diferencia de fotoperiodo en la entrada de dormancia? Esta consulta es por climas del sur de Chile con influencia de precipitación en periodos post cosecha. Sí, a ver, creo que son dos preguntas en una. A ver, la humedad del suelo influye mucho, si estamos en un ambiente protegido, va a influir mucho sobre el punto de rocío, ¿ya? Y esa es una variable bien importante porque va a determinar, puede determinar la incidencia de la helada, pero también puede estar determinando, ¿no es cierto?, el enfriamiento evaporativo de la planta. Entonces, yo no sé si está hablando de riego microaspersión, creo yo, ¿no? No lo Porque dice. creo entender eso, porque me cuesta entender un poco la pregunta, pero si es riego Mira, microaspersión, ábrete el pregunta y respuesta, ahí abajo. María Córdoba. María Córdoba, ¿qué influencia tiene la humedad del suelo a través de la diferencia de temperatura, reducción de 9 grados? Ya, sí, sí, lo que yo creo que está hablando de, a ver, humedad del suelo va a generar, la humedad del suelo lo que va a hacer es aumentar la humedad relativa en el fondo, ¿ya? Y eso indudablemente que va a haber un efecto en el punto rocío, pero yo creo que si habláramos de mojamiento directo de la planta, ahí sí habría una influencia, digamos, de que al bajar la temperatura de la yema asociado a este acortamiento de día, podría inducir una mejor entrada en la dormancia de la planta, ¿ya? Ok, hay Y dos. la zona sur, claramente lo que ella señala es muy importante, porque en la zona sur yo puedo tener esa condición, mucho más fría, sí, en poco cosecha. Hay dos desbloqueadores, una que la tengo en el chat y otra en el pregunta y respuesta. Una dice, los protectores solares ayudan a reducir el calor en yemas para acumular frío. Y pone uso en invierno de caolinita, pensando en otoño e inviernos tibios y de poca lluvia. Esa es una. Mira, Y la caulinita, en realidad sí, la caulinita es un protector solar que lo que hace es evitar el calentamiento radiativo, ¿ya? El calentamiento radiativo de la yema, y por lo tanto, sí, indudablemente que va a ayudar a reducir, yo creo que va a ayudar más bien a reducir trastornos de la diferenciación floral inducido por las altas temperaturas, digamos, por la temperatura de la yema. Eh, no tengo antecedente que se aplique más para mejorar la acumulación de frío. Lo que sí yo sé que, y lo he visto, es que la pintar de blanco, digamos, un tejido, un tronco, una yema, indudablemente que va a evitar que la yema se caliente en días soleados y alcance temperaturas muy altas, por lo tanto debiera ayudar de alguna forma a acumular más frío. lo mismo, Felipe Rojas, ¿qué tan efectivos son los bloqueadores solares en base a carbonato de calcio para disminuir temperatura en verano? Nosotros hicimos un trabajo estamos en una tesis con María Fernanda Matamala, que debe estar acá en el curso, donde probamos el surround. La verdad es que debiera bajar la temperatura porque hay un efecto sobre el desarrollo radiativo, pero va a depender mucho también de cuántas aplicaciones se hagan y sobre todo, ¿no es cierto?, cuán seguidamente se hagan esas aplicaciones. Eso es un tema que todavía no lo podría responder, nosotros estamos viendo los datos,
pero aparentemente sí debiera tener un efecto sobre reducción de estrés en la planta. Perfecto. Joaquín Pavés pregunta, ¿hay antecedentes de qué pasa en huertos zonas tempranas o bajo túnel que tienen suelos pesados más fríos? ¿Es posible que la temperatura del suelo no acompañe la brotación y afecte la floración y cuaja? A ver, los túneles que tienen materiales de mala, o sea, no mala, sino que de permisividad normal, es decir, que en el fondo en el día se calientan, aumenta la temperatura y en la noche se enfría más rápido el sistema, indudablemente que influye en la temperatura del suelo, porque es el sistema mismo que se enfría más rápido. Por lo tanto, sí debiera tener incidencia en la temperatura del suelo. Mira, la primera pregunta que nos llegó Javier Santibáñez dice, ¿sobre qué temperatura estaríamos restando acumulación de frío? Y a la hora de medir temperatura, ¿qué sería más importante? ¿Ver la temperatura ambiente o de planta? Ejemplo, temperatura ambiente 25 grados y a la misma hora en la planta 33 grados. Sí, buena pregunta. Mira, cuesta uniformar un criterio y hay Karen, que es más experta en receso, seguramente lo tiene más claro porque uno habla de tres modelos, habla de las porciones de frío, habla de las unidades de frío y habla de unidades de 7 grados. Eh, yo puse un rango ahí porque creo que sobre 16 estoy restando y bajo 2 también. Hay trabajos que publicaron Mahmoud, un trabajo del año 2007, donde ellos hicieron estos estudios en cámara y lograron acumular una unidad de frío efectiva, evaluando la brotación, con 2 grados, 2 a 3 grados, digamos, ¿ya? Entonces, creo que ese es el rango. Ahora, podríamos discutirlo si vamos a hablar de uno de los otros modelos, pero para mí ese es el rango. Tania González, sobre algo parecido, pone, las Hay la temperaturas... temperatura de la planta, dijo. Sí, de todas maneras. De hecho, yo creo que la temperatura de la yema es mejor indicador que la temperatura del aire, porque la yema, la planta no depende solamente de la temperatura del aire, depende de la radiación incidente que tenga. Entonces, por ejemplo, una yema, las yemas de un lado expuesto de una planta a pleno sol van a tener más temperatura que las yemas que están al lado no expuesto al sol. Por lo tanto, es un mejor indicador. Oye, han llegado muchísimas preguntas. Ya no sé. Vamos a elegir tres y el resto las puedes contestar, las contestamos en el sistema o se meten al sistema AirMeet. ¿Te parece? Ya, sí. No, no, bueno, me tengo que enseñar para todo ese No te sistema. preocupes, si nos Si, perdemos, si no, nos vamos me voy a ir a, a otra sesión, a otra dimensión. otra dimensión, claro. Hay dos, mira, de malla. Hay una que dice, Miguel Ibarra, ¿qué tan efectiva es la malla negra para acumulación de frío? Regina Temprana, Paine, esto es Chile. Tiene que ser con mucha sombra. Si la van a usar en periodos para que la planta entre en una mejor endodormancia, creo yo, o enfriar el sistema por tema radiativo, tiene que ser una sombra alta, 60% hacia arriba. Si no, no va a tener mucho efecto. O un material que baje harto el infrarrojo, que eso es otro sistema. Hay otros materiales, creo. José Brady Patiño, conocido de Perú. Felicitaciones por la charla, doctor Bastías. Mi pregunta es, ¿la causante de frutos dobles es por causa de las altas temperaturas? ¿Puede Sí, darse en otros cultivos también? Saludos desde el Perú. otros cultivos. No tengo antecedentes de otras especies, pero sí tengo antecedentes que la temperatura alta en diferenciación floral puede generar pérdidas de calidad y condición de fruta al año siguiente. Sí, alta temperatura, o sea, los trabajos que han demostrado hasta ahora han demostrado eso. Ahora, unos italianos una vez me comentaron que también podría estar relacionado a las temperaturas bajas en primavera, pero no hay antecedentes claros al respecto. Pero sí, la temperatura alta en verano está mejor asociada a esa, sobre 30 está asociado a ese fenómeno de formación de frutos dobles. Boris Verdugo, ¿existe alguna diferencia en la captación de luz entre un techo plano o con ángulo, estilo capilla? Sí, absolutamente. De hecho, lo vamos a ver en la clase de la sección 15. En general, ahí hay un tema muy importante porque siempre se discute que el costo del sistema de instalación, de que el techo plano es más barato que el capilla ¿cómo se llama? El arco, pero está demostrado, digamos, que esos sistemas captan, permiten mayor transmisión de luz al huerto. Y eso se ha mostrado desde especies hortícolas como tomate, ¿no es cierto? En los invernaderos, por eso se hacen de esa forma, digamos, y no plano. Eso influye mucho en la transmisión de luz, sí. Montserrat Romo, ¿qué diferencia hay entre porciones de fríos y horas de fríos?
La Pero a temperatura Karen que del suelo, responda a esa, pues yo no lo tengo muy fresco ahora, Karen sí le puede responder, pero uno, básicamente puedo decir que el porción de frío hay una negación del frío dependiendo de un umbral térmico que son cerca de 16 grados, 15 grados, y las unidades de frío tiene que ver, digamos, con un modelo basado en un estudio de Richardson que te resta unidades de frío bajo ciertos umbrales, y tanto bajos como altos, digamos. Pero Karen creo que es la persona más indicada para responder eso porque ella es la experta en receso. mientras sale del receso Karen, esta pregunta, Montserrat Romo, era doble. ¿La temperatura del suelo tiene relación con la caída de hojas? A ver, esa pregunta es bien importante. Mira, yo no sé si no tengo claridad de la temperatura del suelo. Debiera haber una influencia por la actividad de las raíces, probablemente, pero sí hay que tener mucho, hay que estar atento en la caída de hoja porque hay trabajos que están demostrando que, por ejemplo, cuando tiene uno veranos cálidos y temperaturas bruscamente bajas, y eso induce una caída de hoja, no es muy bueno porque la hoja no logra removilizar en el tiempo apropiado los nutrientes y las reservas. Entonces, eso es un tema que hay que analizar bien, y especialmente en la zona más al sur, donde los suelos en general son más fríos, digamos. Karen, ¿respondes la primera pregunta de Montserrat Romo? Bueno, sí, de todas maneras lo vamos a ver en detalle en la clase, pero, sí, pero Richard tiene razón, o sea, las unidades de frío hay distintos modelos para cuantificarlas, uno de ellos es el de Richardson, pero, se equivale a una hora, ¿cierto?, a determinada temperatura. Entonces, no todas las temperaturas tienen el mismo valor. Y las porciones de frío, bueno, también tienen negación en los modelos, esas unidades de frío, pero las porciones de frío trabajan, se llama como porción porque es como un concepto de porción de cuánto dormir o cuánto efectiva puede ser esa unidad, si fue seguida de otra temperatura o fue negada después de otra temperatura. Es una cuestión más dinámica, como su nombre lo Un dice. modelo dinámico, claro. Correcto. Muy bien, mira, tenemos muchas preguntas, son, no sé, 10, 20 más, 18 ya. Las vamos a integrar, vienen 15 clases por delante, Sí, donde esto van es a una abordar muchos de introducción. estos temas. Y antes que mi colega Inés García, que creo que está por ahí, no sé si está Inés ahí. Voy a Ahí está, hola. Ya, antes que Inés les explique que vamos a hacer este ejercicio de meternos a esta otra página web a través de un link que vamos a poner acá en el chat y en el pregunta y respuesta, se va a abrir otra web que se llama Airmeet, que es una plataforma que nos permite, lo vamos a usar antes de las clases, después de las clases, para que ustedes conversen entre sí. Además van a haber algunas mesas, hay muchas mesas vacías donde ustedes se sientan con quien quieren, van a haber mesas de algunos auspiciadores que tienen algunos temas en especial, y esto va a durar 25 minutos y a la vuelta de eso, 25 minutos y el sistema te muestra que se acabó el tiempo, volvemos a los últimos 15 minutos de hoy día donde Karen Sagreo va a introducir el tema de la clase 2 que es el próximo jueves. ¿Ok? Inés. Listo. ¿Cómo entramos a ese? ¿Cómo entramos? Les voy a explicar ahorita. Voy a compartir pantalla, Richard, si me dejas. Listo, perfecto. Entonces, primero les voy a poner el link en el chat. Entonces, a partir de ahora sí les pido que ya no interactúen en el chat. Lo voy a tratar de explicar bien, por lo menos para que el link no se pierda para la gente. ¿Listo? Entonces, ya va el link. Ay, perdónenme, lo envié solo a una persona. Ahí está. Ahí va el link para todo el público en el chat, ¿vale? Y les enseño a entrar. Realmente toca, toca 3 minutos. Colocan el link en cualquier buscador, les recomiendo Chrome, y les va a salir esta primera pantalla que tenemos aquí. ¿Ya? Simplemente tienen que entrar al evento y les va a pedir nombre, profesión y organización. Eso es para saber con quién te sientas en cada mesa. No es un registro ni tal. Le das continuar. De hecho, ni siquiera se tienen que salir de Zoom, porque en Zoom vamos a como que quitar los audios de acá. ¿Vale? Entonces, le das entrar al evento y automáticamente te pregunta si entrar con cámara, con micrófono. Le das OK. A mí ya me salió eso hace un momento, así que me va a llevar directamente.
¿ya? Una vez que te lleva, tienes dos opciones. Nos sentamos acá en cualquier mesa, por ejemplo, yo me voy a sentar en esta mesa. Acá, me voy para acá y ya tengo opción para que 7 personas más se sienten conmigo e interactúen. Pasen unos 5 minutos y probablemente yo después quiera ir a una mesa, por ejemplo, aquí donde están todos ellos, ¿vale? Hay solo 8 sitios por mesa, entonces sí les recomiendo ir rotando para que puedan conversar e interactuar con más gente. Si no tienen mesa luego, les recomiendo las mesas donde en cualquiera, se pueden sentar en cualquiera, si esté con nombre de empresa o esté libre, para que ustedes interactúen entre sí. Y acá en el Speed Networking es simplemente me pone al azar con una persona reunión 1 a 1, ¿vale? Le doy Start Speed Networking y me va a buscar alguien como para hacer un match y hacerme una reunión 1 a 1. ¿Listo? Entonces también van a tener en los que atienden, quienes van ingresando, pueden también meter chat aquí grupal, así que realmente es interactiva y pueden como que ir probándola desde ya. Así que yo me voy a sentar en esta mesa, les voy a dejar de compartir y volvemos no sé, tirémosle unos 20, 25 minutos, Pato. Sí, claro, dijimos 25 minutos a partir de ahora. Los profes que no se nos pierdan en la dimensión desconocida, pero yo creo que lo lograremos, ¿no? Sí, simplemente dejen su video y cámara. Nosotros le quitamos todos los controles de Zoom para que los coja. Ah, y una cosa bien importante. Esto es a través de un computador, ¿vale? Siempre tiene que ser desde un computador, no puede ser desde un móvil. Así que nada, los esperamos en el Meet. Gracias. Here you can see how quickly Cyazypyr active ingredient acts. The fruit was treated with Exirel insect control at the recommended use rate. A female lands on the fruit and starts licking the surface. But then it stops. Only 2.5 minutes after the first sip, the fly behaves erratically. It has difficulty walking and is increasingly affected as it becomes more and more intoxicated. Finally, it falls off the fruit and dies a few hours later. The most important effect, it could not start laying eggs. It didn't even try. Exirel insect control does not only act fast. As it has a new mode of action for the control of Drosophila suzuki, it fits perfectly into a resistance management program, providing an additional tool for rotation in growers' programs.
Wisecom presenta la plataforma de riego inteligente Drop Control. Desde cualquier lugar, Drop Control monitorea y controla el riego, gracias a la implementación de tecnología de punta. Pero, ¿cómo lo logra? En terreno, una red de nodos inteligentes se conectan a sensores y actuadores, recopilando información de clima, humedad de suelo, riego, nutrición, entre otros. Estos se comunican entre sí por medio de radio, enviando información a la nube de manera privada y segura. La información es almacenada y gestionada desde un servidor web con los más altos estándares de calidad y seguridad. Los datos viajan de manera continua a Drop Control, donde son analizados y desplegados en tiempo real. Drop Control es desarrollado por Wisecom, que cuenta con más de 1000 campos en Chile, Perú, México y los Estados Unidos. El testimonio de nuestros usuarios demuestra el éxito de Drop Control, generando un impacto positivo en las operaciones de nuestros clientes. Drop Control. Riegue con precisión. Sumitomo Chemical presenta EndoSmart, la más grande innovación para la protección y cuidado de los suelos. Una perfecta combinación de hongos micorrízicos actuando en simbiosis con las raíces de las plantas, mejorando la salud y productividad de los cultivos a niveles superiores. EndoSmart de Sumitomo Chemical. Mejores suelos, mejores plantas, mayor productividad. What if every apple, cherry, and banana could fulfill its most delicious potential? What if every grower, packer, and retailer had more efficient ways to protect freshness? What if we could better predict and prevent produce damage? To improve food safety, feed the world with fewer resources, and take a bite out of our $1 trillion a year food waste problem? At AgroFresh, we're turning these what-ifs into what's next by advancing the future of freshness with a full range of solutions and integrating them throughout the value chain to optimize produce quality like never before. We've been leading the field for more than 2 decades. By unlocking the secrets of freshness at the molecular level, we revolutionized the apple industry and now bring exciting gains to many other fruits and vegetables.
Lo que empezó como un sueño de la ingeniera Mercedes Auris Bravo y el ingeniero Juan Munive Olivera se ha convertido ahora en uno de los viveros más prestigiosos e innovadores del mundo. Hoy, con más de 25 años de experiencia y más de 50 millones de plantas vendidas, Vivero Los Viñedos se ha posicionado como la empresa líder en la propagación de plantas injertadas, de vid, palto, cerezo y otros frutales de alta demanda. Nuestro equipo está conformado por profesionales altamente capacitados y a la vanguardia con las últimas innovaciones y tecnologías, asegurando la alta calidad de nuestras plantas y un servicio de excelencia. Tu éxito es nuestro éxito. Vivero Los Viñedos. Presentamos Conferencias de Hermit, un formato que te permite ser anfitrión de vívidas conferencias virtuales. Características como la recepción, sesiones, salón y la arena de Hermit entregan una gran experiencia de conferencias a los asistentes, conferencistas, auspiciadores y empresas. El salón es un área de interacción única donde los participantes pueden conocer nuevos contactos y generar conexiones muy importantes. Esto se puede hacer tanto por el Speed One-on-One Networking o por conversaciones grupales en las mesas virtuales. El Speed Networking automáticamente empareja dos participantes y les permite interactuar entre ellos uno a uno. Esta es una gran herramienta para romper el hielo y fomentar la conversación entre los participantes. Las mesas virtuales son mesas en un salón que le permite a los participantes juntarse en grupo para tener conversaciones relevantes por videollamada. Puedes juntarte con las personas que desees con la ayuda de las biografías y cambiar de mesa sin problema, y así tener conversaciones más interesantes. Haz grandes conexiones y agranda tu red de contactos.